Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos. Un saludo para todos en cualquier parte del mundo. Ahora ya el mundo hispanohablante se encuentra en todas partes del mundo. Uno encuentra gente en Japón, en la India, en China. Nos hemos globalizado, nos hemos desplazado a todas partes del mundo. Entonces, a través de estos sistemas nos ayudamos para llegar a todos esos rincones donde se encuentren personas que hablan o que les gusta escuchar el idioma español y gente de Japón, originarios, nativos, gente de Estados Unidos, nativos, que también les encanta el idioma español, pues todos estos videos también les sirve como práctica y educación y crecimiento. Mis amigos, hoy voy a hablar algo que no nos gusta hablar. Voy a hablar lo que decía el psicólogo el psicólogo que le dio origen al mundo transpersonal, el señor Carl Gustavo Jung, disidente de Sigmund Freud, un señor que realmente empezó a investigar en la India, en China, en varios países del Medio Oriente, y se dio cuenta de la importancia de ese mundo consciente, inconsciente y energético. En ese mundo inconsciente, absolutamente todos llevamos una bodega. En ese mundo inconsciente todos llevamos una cara que mostrar. En ese mundo inconsciente llevamos casi todos, hasta no llegar al mundo de la conciencia, otra cara que la gente no conoce. La cara que no mostramos. La cara que simplemente se oculta porque frente a la sociedad, frente al mundo político, económico, religioso, mostramos una cara. Una cara muy agradable. Si somos religiosos, mostramos una cara de comportamiento, de excelencia. Mostramos una cara de no cometer ningún error. Pero en la vida íntima, en la vida personal, hay muchos errores porque nuestra sombra siempre está floreciendo, siempre está saliendo, siempre se está destacando. Es lógico que la sombra o el inconsciente de las personas, la bodega, se oculta mucho en el mundo religioso. En el mundo religioso se da esto y quiero hablar respetando. Simplemente estamos haciendo observación sin juzgar porque tenemos que comprender nuestra sombra, tenemos que comprender nuestra cara oculta para poderla arropar, para poderla identificar, para poderla dar a conocer y trascenderla. Para reconocer que tenemos dualidades, polaridades, y que realmente hay veces nosotros mismos sabemos eso, lo identificamos y nos da vergüenza, porque frente a una persona mostramos una cara, frente a no sé, si nos visita un político asumimos otra posición, si nos visita un hermano otra posición, si nos visita una persona de la calle otra posición, sacamos caras y esos son nuestras sombras, son nuestros inconscientes colectivos aprendidos que hacen que realmente no logremos la trascendencia a la vida espiritual donde no hay cara, hay solamente una esencia que se conserva y muestra una sola cara. No hay varias caras en el mundo de la esencia, no hay varias caras en el mundo espiritual. En el mundo de la dualidad, en el mundo del inconsciente, es impresionante las caras. Y la gente siempre se oculta y no saca sus variedades de caras que hay veces, muchas veces, las personas dicen yo no sé quién soy, me da vergüenza de lo que hago. Son muy frecuentes esas expresiones, no me conozco. Hay gente que dice no me conoce, o hay gente que está en esa lucha como de salir de ese otro que no soy yo y que no me gusta, pero que siempre está saliendo, que se expresa mal, que agrede, que insulta, que es reaccionario, que no sabe comportarse en ningún sitio y uno sabe que lleva como otro yo allí metido que no quiero sacar. Hay unos que lo guardan, lo ocultan muy bien. En el mundo religioso se oculta mucho,
mucho esa dualidad, esa polaridad, ese lado negativo, esa sombra que se tiene, se oculta mucho. Y muchos están en combate con esa dualidad, con ese ego, para que no salga, para ya dejar de darle energía, porque nos avergüenza que siempre está saliendo y está cometiendo actos que no son, que uno observa que no son. Porque hay como dos, hay una polaridad, hay uno que observa y hay otro que está gerenciando inadecuadamente. Y el que observa y que no juzga y que es espiritual le da vergüenza cuando sale el otro lado, la otra cara, la otra polaridad, el ego que se tiene oculto. Mucha gente en el mundo político, y esto lo hago sin juzgar, tienen una cara muy social, una cara de familiaridad, comparten con su esposa frente al público, van a reuniones sociales. En este momento hay gobiernos que le está sucediendo eso. Pero en la intimidad son personas que se insultan, que se agreden, que se tratan mal. En el mundo religioso también, en el mundo de los que gerencian el mundo religioso, se maneja muchos egos religiosos, muchas caras. En la intimidad son personas supremamente violentas, agresivas. Mucha gente que ha cometido delitos gravísimos, si ustedes lo observan, quieren refugiarse en ese mundo espiritual, pero su sombra está guardada allí. Su sombra está activa allí. Su sombra no la han trascendido, simplemente están mostrando una fachada religiosa de paz, de cordialidades, de amabilidad, pero en su interior tienen algo todavía que no se ha procesado, que no se ha observado y no quiero darlo a conocer. Ese es el problema que tenemos en el mundo de la inconsciencia, en el mundo del ego. Las 1000 caras, fue uno de los videos que yo grabé también, las 1000 caras del ego. Y que nos cuesta a muchas personas trascenderlas, pero sé que se logra. La realidad es que no tiene sino una sola cara, y es la cara interna del ser, de la esencia del ser espiritual. Es el que no cambia. Por eso los grandes maestros son los mismos, con un hombre rico, pobre, con una prostituta, con un delincuente, tienen la misma cara, la misma compasión, el mismo cariño, el mismo respeto. No se juzga. En el mundo espiritual se vive con una sola cara, que es la esencia del ser. En el mundo del ego no sabemos cuál cara va a salir. No te sorprendas si tienes amigos o amigas que un día no te saludan, otro día sí te saludan, un día son muy amables, otro día si tienes dinero son muy sociables, si no tienes dinero no son sociables. Ahí está la identidad de la sombra del ego, de las 1000 caras del ego, que realmente tenemos que abolir y decirle: ya no quiero estar contigo, soy una sola esencia, está en mi interior y esa será mi cara de amor, de respeto, de cordialidad. En el mundo religioso se esconde mucho la doble cara. Por eso lo más importante, y lo decía el Maestro Jesús, es simplemente la acción. Por sus acciones os conoceréis, decía, no más. No miren caras de nadie, no miren fachadas de nadie, no miren títulos de nadie. Mis queridos amigos, miren simplemente sus acciones, y sus acciones puede identificarlo en qué sitio está. Uno se observa en sus acciones. Hay unas caras donde a mí me da vergüenza sacarlas, pero todavía las llevo, y frente a ciertas personas sí las saco, pero frente a otras no las saco. Esos son personas que están todavía perdidos, están todavía desconcertados, están todavía programados inadecuadamente en un mundo de inseguridad, inestabilidad, variantes, personas variantes. Ahí está el ego, ahí está la inconsciencia, ahí está la sombra que decía Carlos Gustavo Jung. La sombra hay que acogerla, la sombra hay que reconocerla, la sombra hay que trabajarla, la sombra hay que trascenderla. Ese otro yo hay que darle la carta de renuncia y no puede estar gerenciando tu vida. No puede continuar gerenciando tu vida, porque uno sabe de que si le permitimos al ego, a la inconsciencia, a la sombra seguir gerenciando nuestra vida, va a ser un fracaso y nunca lo vamos a lograr. Yo sé que hay gente que está en guerra contra su dualidad, contra su ego, contra su inconsciencia, y buscan caminos para apoyarse porque el ego no quiere
desaparecer. La sombra no se quiere ir, la sombra se quiere esconder más bien, pero no quiere desaparecer. Cuando tú das el salto cuántico al mundo espiritual, desaparece tu ego. No existen clases sociales, no existen títulos, no existe nada, simplemente existe amor incondicional y te comportas igual. Hay gente que me dice a mí, y lo digo con mucho cariño, Absalón, ¿tú cambias o tienen un preconcepto porque es el común de la gente? Si yo estoy en otro país y ellos están en otro país, posiblemente yo me he cambiado y me he transformado. Hay gente que viaja a otro país y cuando llega a sus países de origen empiezan a humillar, a maltratar, a decirle muertos de hambre, no manejan idioma, yo vengo de un país desarrollado, ustedes son subdesarrollados. Esos son personas con sombras no elaboradas. La persona que va prepotente, la persona que no come, la persona que imita un idioma o habla un idioma que no conocen los otros para hacerlos inferiorizar, esa es la sombra. La sombra también es un complejo de inferioridad muy tremenda. La sombra quiere clasificar, la sombra quiere herir, la sombra quiere agredir a los demás, inferiorizarlos. Cuando vean a una persona que realmente está manejando un idioma en un sitio que no se habla ese idioma, está sacando su sombra. Entonces, mis queridos amigos, a ubicarnos, todo mundo merece respeto. Yo no tengo por qué permitirle a mi sombra que inferiorice a los demás. Si tú vives en este mundo consciente, en tu conciencia, amarás incondicionalmente a todo mundo, pobre, rico, lo que sea. Yo tengo amigos, y lo he dicho varias veces, indigentes con los cuales comparto y desayuno en las mañanas y me siento con ellos. Y tengo amigos que son gerentes, políticos, poderosos. Tengo de toda clase, narcotraficantes, prostitutas, de todo. Todas las amo, todos los amo, porque realmente no le permito a mi sombra que juzgue, que me haga sentir diferente a los demás. Soy uno solo, seré siempre uno solo. Cuando voy a mi tierra, como con todos mis amigos, los visito a todos, los trato por igual, los respeto a todos. No soy ni títulos, ni profesiones, ni cargos políticos, ni clasificaciones de países desarrollados. Somos iguales todos en la realidad. Pero la forma en que percibimos es la diferencia. Si tú percibes con prepotencia, si tú también percibes a otro que el otro está como inflado o el otro tiene ego, tú tienes ese ego interior y lo ves al otro porque estás haciendo proyección como si fuera una persona prepotente. Cuando tú ves al otro que está como subido es porque tú tienes realmente en tu sombra esa prepotencia oculta y lo proyectas en el otro que lo juzgas como prepotente o como subido. Ojo con esto, que es un tema interesante. La sombra la tenemos que trabajar, la sombra la tenemos que comprender, la sombra la tenemos que arropar, la sombra le tenemos que dar, y ese es el trabajo en el mundo de la psicología transpersonal, darle de baja, tener un solo rostro, mis queridos amigos, el rostro de la espiritualidad, el rostro de la sencillez. Los que han venido a darnos ejemplo han mostrado poder extremo en todo, poder desmaterializar, materializar, sanar, hacer lo que sea y ser supremamente sencillo, amable, amoroso. Estar con todos, con el rico, con el pobre, pero a todos los vemos iguales, no los clasificamos. Parte de la sombra social son las clases sociales. Cuando un país tiene muy marcado su clase social, ahí está figurando la sombra. Bueno, mis queridos amigos, la sombra le tenemos que dar la orden de despido. Tenemos que sacar nuestra cara real que está en nuestra esencia, en tu interior está esa esencia de afecto. Cuando tú sacas tu esencia, cuando tú sacas la cara de tu espiritualidad y la vives con honestidad, con todo mundo, sé uno solo con todo mundo, no cambies con nadie. Tengas o no tengas, recuerda que llegas desnudo y te vas desnudo al cementerio. Cuando tú realmente sacas ese mundo de la espiritualidad, vives en gozo y te vuelves como un imán. Te vuelves muy atractivo porque la gente sabe que siempre ese personaje que sacó su realidad espiritual, pase los años, pase los títulos, pase los poderes económicos, pase lo que sea, es el mismo y es atractivo, es sincero, es honesto, no es variante, no le permite a su sombra ser variante.
La sombra hay que sacarla, mis queridos amigos. Carlos Gustavo Jung lo explicó muy claro. Todo la llevamos en el mundo religioso. Por favor, solamente una cara. Simplemente observen en el mundo religioso las acciones de las personas y esa es su realidad. No sus palabras de lecturas bíblicas y textos que leen. Nada de eso sirve. Son sus acciones. Por sus acciones os conoceréis. Esa es la realidad de todo esto. Un abrazo para todos mis queridos amigos y a decirle a la sombra, ya no te necesito. Hasta luego. Soy un ser de luz espiritual que ese es eterno e infinito y es quien soy en la realidad. Chao mis queridos amigos. Gracias.